¿Tuviste problemas con el idioma? 小さい頃は神様がいて不思議に夢を叶えてくれた Esa es jodida. Pues te puedes imaginar, o sea, un montón de problemas. No es solo que no supiera suficiente japonés, es que además había un montón de palabras y vocabulario técnico que no había oído en mi vida. Lo curioso es que ahora sé más vocabulario técnico que palabras del día a día, y quizás. Pero esos son solo pilares de conocimiento muy estrechos que abarcan solo una pequeña área de todo lo que se puede aprender y son solo de lo que yo he trabajado. O sea, te puedes imaginar al principio, la mitad de las palabras eran cosas técnicas y me entraban por aquí y me salían por allá. Otra dificultad que yo he tenido es estar en una reunión que es todo en japonés y estar yo tomando notas, pero era complicado, ¿no? Estar ahí escribiendo en tiempo real en una lengua que no es la tuya, aunque yo ya tenía práctica escribiendo. Hay veces que si son 3 o 4 personas hablando a la vez, era muy difícil cogerlo todo para apuntarlo y creo que eso es algo que lo pasé bastante mal. Otra cosa muy típica de Japón es que los ingenieros no suelen saber mucho inglés y en especial si es un tema muy técnico el nivel de inglés será bastante bajo. Leer y escribir quizás sí, pero lo que es hablar es menos. Entonces cuando en ese trabajo teníamos reuniones con el extranjero, bien sea Europa o América, a mí me tocaba hacer traducciones simultáneas. Y vale, sí, yo puedo entender lo que me dicen en inglés y lo puedo eso después explicar en japonés. Y puedo oír lo que me dicen en japonés y eso explicarlo en inglés. El problema viene cuando tienes que estar cambiando de lengua a cada rato. Es decir, si hubiera 2 traductores, pues uno se encargaría de pasar del japonés al inglés y otro del inglés al japonés. Pero en este caso estaba yo solo y no era ni traductor, entonces yo además de estar haciendo las traducciones simultáneas tenía que llevar un poco la dirección de la reunión, tomar notas para que no se me olvidara y poder después informar a todos los miembros del equipo de lo que habíamos discutido y todo eso con japonés, inglés técnico, vamos, una locura, o sea, tenías que estar súper atento y es de las cosas más difíciles que me han tocado hacer, pero hay otra cosa todavía más difícil, que ahora me he acordado, hablar japonés con otros extranjeros. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo hablo japonés con un japonés, pues aunque yo cometa algún error o hay algún punto gramatical que no sea correcto, el japonés va a ser capaz de entenderlo porque es su propia lengua. Ahora bien, cuando la conversación es entre 2 extranjeros, tanto el extranjero de allí como el de aquí tendrán cosas equivocadas y si el otro no tiene mucho nivel de japonés, la cosa va a empezar a degradar. A mí me pasó eso en ese trabajo porque teníamos una sucursal en Vietnam que se encargaba de hacernos muchos de los cálculos o automatizar procesos, vamos, que les encargamos lo que era el trabajo más duro porque ahí el sueldo es más bajo y entonces podíamos así hacer mucho más trabajo con pocas cabezas aquí en Japón. El problema es que nosotros teníamos conferencias casi cada día con los de Vietnam y ellos ahí les enseñan japonés en la empresa y más o menos aprenden y el que llega lejos es porque tiene un buen nivel de japonés y algo muy curioso es que cuando conseguían aprender muy bien japonés ya les buscaban de muchas empresas y se solían ir a otra empresa a un sueldo mayor o se venían aquí a Japón a trabajar y les pagaban, claro, mucho mejor. Incluso cuando ellos estaban trabajando en nuestra sucursal, solían venir aquí a Japón por lo que sea, un medio año, 1 año, 2 años, y allí terminaban de mejorar su japonés. Pero aún así no era un nivel súper bueno. Entonces había veces que teníamos conversaciones súper absurdas en que no sé qué coño estaba hablando él y él no sabía, supongo que no tenía ni idea de lo que yo quería decir. Pero bueno, esto era mi primer trabajo, así que ya he ido mejorando poco a poco mi nivel de japonés y ahora ya tengo un poco más de confianza. Bueno, no, en mi trabajo ahora hay una chica china que es un horror, no hay quien la entienda. Nadie en la oficina logra entenderla, o sea, es una pesadilla. ¿Cómo eran tus vacaciones? Aunque lo normal en Japón es no tener vacaciones muy largas, si tú trabajas en una fábrica o algo relacionado con una fábrica, normalmente tendrás vacaciones más largas. ¿Y esto por qué es? Porque claro, si en planta tú trabajas el martes,
cierras el miércoles y vuelves a encender el jueves, apagar toda la maquinaria y volver a ponerla en marcha al cabo de tan solo un día de vacaciones, pues te da más trabajo del que descansas. Entonces lo que han hecho es coger esos típicos días sueltos de vacaciones nacionales que se tienen en Japón y los han puesto todos juntos en 3 vacaciones. Así yo tengo vacaciones de Navidad, vacaciones de primavera y vacaciones de verano. Ambas suelen ser entre 10 días y 2 semanas enteras. Así yo tenía vacaciones de Navidad y fin de año, vacaciones de primavera y vacaciones de verano. Bueno, es lo mismo que tengo ahora, pero en cada una de esas vacaciones yo tenía 2 semanas libres, que podía ir a viajar, me venía perfecto para descubrir Japón, incluso los países de alrededor, o en el caso de las vacaciones de Navidad para volver a España y visitar a mi familia. Y además no me ponían ninguna pega para coger más vacaciones y hacerlo un poco más largo. Por ejemplo, yo las vacaciones de Navidad casi siempre suelo poner de 3 a 4 días extras de vacaciones para hacerlo eso más largo todavía y que me salga a cuenta, ¿no? Viajar hasta España, son un montón de horas en avión, entonces cuanto más tiempo pueda pasar con mi familia, lo mejor. Y de hecho los japoneses hacían lo mismo, ellos se ponían vacaciones tanto antes como después de esas vacaciones largas y se hacían unas mega vacaciones para lo que es el estándar japonés. No vamos a tener un mes de vacaciones como he ido alguna vez en España, pero 2 semanas más un par o 3 de días está genial, o eso es lo que yo creo. Y esas vacaciones extras que poníamos antes y al final eran vacaciones pagadas. Yo al principio empecé con solo 10 días de vacaciones pagadas, pero por ejemplo en el sitio que estoy ahora tengo 16 días de vacaciones pagadas al año y además los puedo como pasar al año siguiente si no los gasto todos. Entonces es un poco algo malo de las empresas japonesas y es que mucha gente no se toma las vacaciones pagadas enteras. Y en mi caso tampoco, porque bueno, como todo el mundo no se toma tantas vacaciones, te sientes un poco así. Pero en realidad lo que es la empresa, ellos te fuerzan a que tomes vacaciones y estás obligado a tomar como un grupo de vacaciones que se llaman de refresco, que tiene que ser mínimo 3 o 4 días, y luego además tienes que cumplir un cupo mínimo de vacaciones que te tomas al año. Entonces tienes que hacer un plan de vacaciones, ¿no? De cuándo te vas a tomar vacaciones para asegurarse de que estás cumpliendo con los mínimos, que para mí es como una ida de olla total. O sea, yo no me imagino que en España la empresa te estuviera ahí obligando a que tomaras las vacaciones suficientes. Es algo que ya haría todo el mundo sin que te lo dijeran, ¿no? Pero en Japón hay una tendencia a trabajar de más y a tomar menos vacaciones de las que puedes. Entonces creo que aunque la media sí, la empresa suele dar eso, 15, 10... 20 días de vacaciones, pero la media de vacaciones que se toman en Japón es a lo largo del año, creo que son solo 8 días, o sea, nunca llegan a cumplir el cupo en la mayoría de casos. Y a ver, yo algo que he oído es que la carga de trabajo es bastante alta, entonces si tú tomas un día de vacaciones así, sin planearlo mucho, cuando vuelvas vas a tener tanto trabajo pendiente y acumulado que eso te va a generar más estrés de lo que te has podido librar con tus vacaciones. Es algo un poco triste, pero todavía esta es una realidad que tenemos aquí en Japón y que yo creo que poco a poco se va a ir mejorando y en 10-20 años ya estaremos al mismo nivel de vacaciones que otros países de la Unión Europea o en América. Bueno, y nos dejamos de tonterías porque hemos llegado a la pregunta final, al punto más interesante, a la pregunta número 10, donde todas las miradas estaban puestas, donde la emoción la hemos dejado para este momento álgido del vídeo de hoy. ¿Cómo fue tu primer salario? Vamos a ello. ¿Cuánto cobraba en mi primer trabajo? ¿Cuánto podrías cobrar tú en tu primer trabajo? Y si me daba a mí eso para comer o para vivir en Japón. Primero, ¿cuánto cobraba? Voy a decirlo ya. No lo pongo. Bueno, pongo unos tambores, ¿no? Mi primer sueldo fueron 4,5 millones de yenes anuales, incluyendo bonos, incluyendo pagas extras, incluyendo todo. Y eso son 35.000 euros, 40.000 dólares americanos y unos 800.000 pesos mexicanos. ¿Y eso es mucho, es poco? Pues bien, se dice que el primer salario suele estar entre 2 millones y 4 millones de yenes, así que fue un poco superior a la media, aunque claro,
función de la especialidad y demás, puede ser que estés cobrando en tu primer salario bastante más. ¿Y me daba a mí eso para vivir bien? Pues yo diría que sí. Principalmente porque aparte de ese salario, ellos me pagaban el alquiler del piso y también me pagaban el transporte hasta la posición de trabajo. Con lo cual mis gastos se reducían a la comida, gas, agua y todo lo demás me daba para dejarlo ahorrado, que con eso me compré mi coche actual, o para pasarla bien. Yo solía ir a Tokio, a Yokohama, son lugares caros para, por ejemplo, salir por la noche, pero me daba suficiente como para salir cada semana y que no me faltase de nada y encima ahorrar para el coche. Entonces sí, yo diría que eso era un buen sueldo para lo que yo necesitaba en ese entonces. Para que os hagáis una idea de cuánto era eso, que no era mucho, pues eran 1.700 yenes a la hora, lo que vendrían a ser unos 15 dólares, 13 euros a la hora. En pesos mexicanos creo que serían unos 300 pesos a la hora. Ese era mi primer sueldo de entonces, aunque también es verdad que en Japón el primer sueldo no suele ser muy alto, porque si tú continúas en la empresa, ellos te irán aumentando el salario de forma constante. Entonces, yo tras 3 años aquí en Japón he conseguido aumentar mi salario hasta los 2.600 yenes, que vendrían a ser unos 23 dólares, unos 20 euros o unos 430 pesos mexicanos. Pero todo depende de los gastos, porque ahora que tengo un salario mucho más alto que entonces, me toca pagar el alquiler de la casa, luego tenemos muchas más despesas porque ya no vivo solo y yo creo que ahora voy mucho más justo. Lo que pasa es que ahora, en vez de ahorrarlo, tengo una forma de pensar mucho más inversionista. Ahora lo que hago es invertir en bolsa de todo el mundo y esto me va a dar beneficios a largo plazo. Entonces, si tú vienes a Japón vas a tener un salario de alrededor de 4 millones de yenes, pues depende mucho. Yo conozco mucha gente que su primer salario estaba alrededor de los 2 millones de yenes. O sea, un poco por debajo. Pero si tu carrera o trabajo está muy demandado y trabajas en una ciudad, por ejemplo Tokio, donde los salarios suelen ser más altos, es probable que estés cobrando 5 hasta 6 millones de yenes en ese primer trabajo.